Listo. Y muchas gracias, Nicolás, porque me estén escuchando bien. Bien, antes de eso, es con interrupciones, ¿cierto? O sea, voy charlando y si tienen preguntas vamos contestando, ¿cierto? Ujú. El esquema. Listo. Entonces, para todos, pues, siéntanse libres de interrumpirme en cualquier momento. Voy a compartir mi pantalla con la presentación. Entonces, vamos a ver. Listo. Y espero que ya la estén viendo. Me avisan si sí o si no. Me dicen si no. Listo, bien. Entonces, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Mucho gusto conocer a los, pues, conocerlos, verlos, a los que conozco ya. Mi nombre es Jorge Duitama. Mientras hablo, estoy tratando de verlos a todos, a los que más pueda. Bien, entonces, sí, digamos que lo cuadré para que. Entonces, bueno, no, pues primero que todo, pues bienvenidos al seminario. Muchas gracias a todos por asistir. Soy Jorge Vitama, trabajo, pues soy profesor asistente del Departamento de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes y como trabajo de investigación, pues hago trabajo de investigación en bioinformática ya desde hace bastante tiempo. Bioinformática, pues entendida como por el lado, más por el lado de nosotros, o sea, desde el punto de vista de desarrollo de herramientas para resolver problemas de ciencias de la vida, pues, de análisis de datos en ciencias de la vida. Hoy les quiero hablar, pues, esta es la primera vez que voy a hablar de este tema, de lo que básicamente, bueno, de lo que con mi grupo llevamos haciendo ya por un par de años, pero que personalmente fue lo que principalmente estuve haciendo en los 2 meses de antes de clases y lo que estaba haciendo en los últimos meses, es trabajar en pues, un tema que es el ensamblaje de genomas con lecturas largas. Entonces, nuevamente, pues yo voy a estar hablando, pero estoy pendiente del chat o pueden levantar la mano. Bueno, déjenme ver, pongo la lista también de participantes. Para estar seguro que no me pierdo, pueden levantar la mano para hablar o pueden por chat y pues vamos contestando las preguntas. O sea, siéntanse libres de hablar pues para que sea, digamos, interactivo. Bien, entonces, listo. Entonces arranco. Eh, Clic acá, listo. Entonces arranco por contarles qué es la secuenciación de genomas, pues para los que no están muy familiarizados con el tema. Como problema de, si quieren, ingeniería, la secuenciación de genoma lo que recibe como entrada es ADN, es el ADN que sale, inclusive pueden ir más atrás, ir desde, qué sé yo, la muestra de sangre de un individuo humano, pueden ir desde cualquier tejido de cualquier organismo vivo, pero hagamos de cuenta que tenemos el ADN pues es un liquidito transparente, no, hasta ahí pues es una molécula de la vida real, y lo que queremos, pero entonces desde más o menos los 50 sabemos cómo está compuesto, sabemos en particular que los grupos fosfato y su organización es lo que codifica la información como tal, y entonces el proceso de secuenciación es convertir esa molécula en un archivo, convertirlo en datos en los cuales sepa cómo la organización, cómo están organizados los nucleótidos, cuál nucleótido va después que cuál. Algo que facilita un poquito la vida es que el ADN está pues organizado de manera lineal, entonces pues se puede pensar como una secuencia de nucleótidos, o sea, la información viene en forma relativamente lineal como una secuencia de nucleótidos y descifrar pues esa secuencia de nucleótidos es lo que se llamaría, pues es lo que normalmente se llama secuenciación. Um, Algún día en el futuro esto va a poderse hacer directamente, o sea, va a haber una máquina mágica que directamente tome ADN y genere de una vez la secuencia terminada, completica de telómero a telómero, en el caso de los cromosomas, de, para una muestra cualquiera. Eso todavía no existe. O sea, una molécula, una máquina que directamente haga eso de manera, si quieren, transparente, pues es algo que todavía no existe. Y ahí, pues, en parte por eso, el trabajo pues, requiere cierto nivel pues sí, todavía requiere bastante trabajo de bioinformática. Este es el resumen de las máquinas que hacen ese trabajo. Pues nuevamente, claramente, como la entrada es un líquido, pues eso todavía no es algo que puedas no hacer solo en un computador. Entonces, este es un resumen histórico de las diferentes máquinas que han hecho eso desde la que está más abajo, que es SAN, que es pues, las máquinas de Sanger, que son las más clásicas que hay, las que hacían la secuenciación, las que aparecieron más o menos desde los años 80, hasta pues las máquinas últimas, que son estas dos, Mini Ion y PacBio, que es como las últimas tecnologías que se han desarrollado para secuenciación. Eh, en esta gráfica es importante entender el eje X y el eje Y. Entonces el eje X es cuál es el tamaño de la lectura que se produce. Entonces, como les contaba, no
no hay una máquina todavía que agarre genoma o que agarre una molécula de ADN izquierda a derecha o de arriba para abajo, como lo quieran ver, y genere toda la secuencia. Entonces lo que hacen todas estas máquinas es producir segmentos parciales, lo que vamos a llamar lecturas. Que lecturas, desde el punto de vista de computación, pueden pensarlo como subsecuencias, cada lectura es una subsecuencia de la secuencia que queremos encontrar. Entonces lo que hacen cada una de estas tecnologías es generar una cierta cantidad de esas subsecuencias. La diferencia y lo que básicamente está en el eje X y en el eje Y es qué tan grande es esa subsecuencia, qué tamaño tiene, y en el eje Y cuántas realmente bases, o sea, cuántas letras puedo producir. Por supuesto, eso es una función de la cantidad de lecturas. Cuántas letras totales puedo producir en lo que sería una corrida, y pues uno lo puede estandarizar como, pues con cuánta, y pues con algo que es relacionado con la realidad, cómo pasan las cosas, que es por cuánta plata. Entonces, como se dan cuenta del eje X, las lecturas clásicas de Sanger eran 1500 bases, se aprendían a hacer en el laboratorio, tienen el problema grande de que se hacen una por una, entonces producir una cantidad importante pues es carísimo. Y por otro lado, bien arriba, no voy a ir sobre todas las tecnologías, por supuesto, y tampoco voy a discutir, al menos hoy, la biotecnología de cómo funcionan por dentro, pero en el otro extremo tenemos las máquinas de HiSeq 4000 y de hecho pues ya existen HiSeq 6000, vamos, esto sigue evolucionando. Un detalle con esta slide es que más me demoro en arreglarle cosas que deben volverse a desactualizar, por lo rápido que ha avanzado todo. Entonces, las máquinas que más producen, digamos que es HiSeq 4000, realmente, nuevamente, como les digo, existe HiSeq 6000, que como se dan cuenta producen lecturas más chiquitas que las de Sanger, pero la producción es gigante. Entonces pueden producir 1 tera de información en, qué sé yo, un par de días, 3 días. La consecuencia de eso es que si uno lo mira en términos de plata, pues se produce más o menos lo que se produce en lecturas de Illumina hoy en día son más, el costo es más o menos 1 centavo la megabase. Eh, y con una tasa de error, digamos que en Illumina, pues lo que es muy bueno hoy en día y la razón por la que se usa extensivamente pues en muchas aplicaciones es que la tasa de error también es supremamente bajita, es por debajo del 1% y creo que es bastante por debajo del 1%. Entonces, sí, entonces digamos que por producción y por costo, pues por costo y por calidad, pues Illumina es, digamos, la máquina que más se utiliza hoy en día, con un problemita, y es que las lecturas nunca van a ser, son más o menos digamos, 500 bases, y eso siendo un poquito optimista con los números, y eso no va a dejar de pasar, por varios motivos, eso ya pues, se va a quedar así en esta tecnología. Una de las razones es que hay un par de... Entonces, ¿cuál es el problema? Precisamente por el problema que vamos a atacar hoy, tener lecturas chiquitas, 500 bases es muy chiquitos, y por ejemplo se imaginan que queremos ensamblar un cromosoma humano que son 250 millones de bases, pues tener lecturas de 500 bases, tener subcadenas de 500 bases, pues ya se pueden ir imaginando que es un problema complicado. Entonces, para eso, pues aparecen este par de tecnologías, que son 2 tecnologías que ya se están empezando a usar, que ya pues, en estos años se han empezado a usar bastante, con bastante éxito, que son PacBio y MiniIon, que no producen tanto como produce Illumina, la producción es bastante más pequeña, aunque pues ahí van. Sobre todo en el caso de PacBio, pues se ha mejorado bastante en ese aspecto, pero lo que sí es una ventaja clara es que producen lecturas. En esta gráfica dice por los lados de los 10.000 bases, realmente esta gráfica ya debería ir 20.000, 30.000, y con máximos hasta de 100.000, 200.000 bases en los casos de las 2 tecnologías. Ahí está pues, nuevamente los cálculos de costos. Estos son más o menos aproximados y también pues, los proveedores están reduciendo costos todo el tiempo, entonces tal vez no son perfectos, pero más o menos este es un reflejo de, digamos, hoy. Eh, por MiniIon uno puede hacer más o menos 20 centavos la megabase. Se dan cuenta que a pesar de que suena barato, es bastante más caro que Illumina. Lo mismo para el caso de PacBio con el protocolo de Consensus Sequence, que lo que tiene detalles, que es el que produce la mejor calidad, puede producir, al menos teóricamente, calidades parecidas a las de Illumina. Los mismos de PacBio con otro protocolo, que es el protocolo de lecturas largas, pueden producir lecturas de 150.000, 200.000 bases, pero con un costo menor, y entonces el costo es bastante, bastante chévere, pero pues con una tasa de error alta. Y esa es como la situación que hay en este momento. Entonces tenemos, para muy resumir la gráfica, tenemos la posibilidad de tener lecturas corticas, muchas, una cantidad gigante, a muy buena calidad, pero corticas, o tenemos la posibilidad de producir lecturas bastante más largas, eh,
en un protocolo con un poco más caras, pero con buena tasa, con buena calidad, o lecturas larguísimas, baratas, pero con una tasa de error alta. Esa es más o menos la situación hoy en día. Y nuevamente para mis compañeros ingenieros de sistemas, lecturas pueden asociarlo, casi que pueden asociarlo a subcadenas de la cadena que queremos ensamblar al final. Bien, ¿por qué es importante esto? Porque básicamente los próximos años, pues con la consecuencia que existe de estas tecnologías es que la explosión de genomas, los que ya están saliendo en este momento y los que van a seguir saliendo, pues es gigante. Vamos a tener literalmente millones de genomas ensamblados en los próximos años con buena calidad, aprovechando pues estas tecnologías o si quieren la combinación de ellas. Este es un dibujito pues de un proyecto de hecho que se llama el Earth Biogenome. De hecho la semana pasada estuve asistí al lanzamiento para Colombia, de lo que Colombia quiere hacer como contribución a este proyecto, teniendo en cuenta pues la mega diversidad de Colombia, teniendo en cuenta que tenemos muchísimas especies, entonces pues aquí hay un montón de cosas interesantes que vale la pena secuenciar. La idea es tratar en serio, o sea, el objetivo pues muy ambicioso por supuesto, pero es tratar de cubrir literalmente todas las formas de vida. Un ejemplo, una muestra gratis de esto, este es un ejemplo de un artículo de hace ya un par de años, en el que el genoma, por ejemplo, de arroz ha estado secuenciado desde 2005, se hizo con las tecnologías clásicas, pero eso no es problema para que pues ya exista un estudio como estos, en los cuales se secuencian no solamente los genomas cultivados, de hecho en este mismo estudio se secuenciaron creo que un par de genomas más de especies cultivadas de arroz, pero además se secuenció, por ejemplo, toda la familia Oraiza, que es a la que pertenece el arroz que consumimos, en el cual pues secuencian todas las variedades silvestres, perdón, todas las especies silvestres relacionadas alrededor del mundo. El arroz, pues el que comemos nosotros, Oraiza sativa, es asiático, pero parientes del Oraiza sativa hay por todo el mundo, como puedes darse cuenta, y pues este estudio es un ejemplo de lo que va a venir pasando. Entonces, en este estudio directamente secuenciaron, por ejemplo, todos los bien secuenciados con buena calidad, todos los genomas de las especies relacionadas con sativa. Entonces, esto es solo para que nuevamente se den la idea pues de que esto está pasando y pues de lo interesante que viene y de la cantidad de datos que se van a generar en los próximos años. Entonces, les quiero hacer, pues, tal vez a modo cuña para esta charla, pero pues, les cuento también, pues, porque en últimas es trabajo del laboratorio. Nuestra, si quieren, contribución a esto fue secuenciar el genoma de esta especie, el genoma de frijol lima. Entonces, las presento muy brevemente. El frijol lima es la segunda leguminosa más distribuida en las Américas. Tiene un potencial de rendimiento de 3.700 kilogramos por hectárea, que es un poquitico mejor que el de frijol común, puede llegar a ser un poco mejor que el de frijol común. Y además, esto lo comparte con frijol común, pero es bien interesante, está adaptado a una cantidad de condiciones climáticas grandísimas. Entonces, la especie como tal, el oriental silvestre, esta especie colonizó todas las Américas. eh, y eso, pues, ecológicamente es bien interesante porque entonces está en la costa norte de Colombia, por ejemplo, a 40 grados todo el año, como está por aquí cerca de Bogotá, a 2.600 metros de altura. Entonces, digamos que es una especie muy interesante en este caso. Esta es una gráfica, pues, la gráfica les muestra, por ejemplo, la variabilidad de tipos de semillas que hay del cultivo, que como se dan cuenta, pues es bastante grande. Que pues el lugar en el que se guarda la mayoría de esta diversidad es el CIAT. Entonces, en pues, colaboración con la profesora Marisabel Chacón de la Universidad Nacional y pues con otras personas en la Nacional, con el profesor Paul Gapps de UC Davis, del CIAT y del Centro de Investigación Científica de Yucatán, nos pusimos la tarea y tratamos de pues, trabajar un genoma completo para esta especie. En parte también, porque además de lo interesante que es como cultivo y por su adaptación ecológica, también es interesante en teoría porque es una del complejo de estas 5 especies del género Phaseolus, que todas lo bueno es que son cultivadas, y cultivadas significa que fueron domesticadas en algún momento, hace relativamente poquito tiempo, hace, qué sé yo, 10.000, 12.000 años. Y eso es muy chévere porque domesticar es seleccionar variabilidad, es que los humanos seleccionan cosas que les parecen interesantes de una cantidad de matas silvestres, básicamente. Entonces seleccionan ciertas características y entonces este modelo completo si quieren, un laboratorio para estudiar evolución convergente. Entonces también como modelo para estudiar evolución digamos, es bien interesante. Um,
Bien, entonces en términos de producción, para contarles lo que hicimos, secuenciamos más o menos 100 gigas en total de una sola accesión. La accesión es una accesión que se cultiva en la costa norte de Colombia. Eh, Hicimos 25 gigas en PacBio, hicimos 31 gigas en Illumina del clásico con lecturas pareadas, e hicimos 41 gigas con Tenex, que es una tecnología pues, que no les puedo hablar más tardecito. Y además, sobre todo Paul, pues nos contribuyó datos de genotipado por secuenciación para una población biparental F6, que para lo que sirve eso es para lo que se llama un mapa genético, que es con lo cual pues uno puede armar cromosomas. Y para hacer la historia cortica, porque hoy les quiero hablar hoy el objetivo es hablarles de algoritmos, ensamblamos el genoma, lo tenemos ensamblado en 11 cromosomas, los 11 cromosomas pues que se esperaban. Aquí entonces pueden ver las gráficas típicas que uno muestra cuando ensambla un genoma, entonces el negrito las regiones pericentroméricas, en blanco pues lo que es rico en genes, entonces efectivamente eso cuadra con la densidad de genes, que es, si mal no recuerdo, no, es la de más adentro, y cuadra negativamente con la densidad de elementos repetitivos. También tenemos datos de GBS de 400 y pico de accesiones, entonces tenemos aquí pues la densidad de SNPs la densidad de variantes genómicas que se encuentran dentro de la especie para ese caso. Y en la parte de adentro está la información de lo que se llaman genes parálogos, que es básicamente qué regiones por conservación se puede saber que son duplicadas y que eso ayuda para entender un poquito la evolución del genoma. Y a la derecha hay un resumen de una razón importante por la que vale la pena tener genomas bien hechos hoy en día, y es el catálogo de genes de resistencia que podemos encontrar. Entonces encontramos un catálogo, digamos que por predicciones podemos predecir más o menos unos 1.000, 1.300 copias de genes de resistencia, con el objetivo pues, de explicar la resistencia, de saber cuáles son los genes que están asociados con la resistencia pues, a diferentes enfermedades. En este caso, estoy hablando de resistencia pues, a diferentes patógenos que tiene la planta. Bien, pero bueno, pero nuevamente, esto se los cuento un poquito por el lado. Esto está en revisión, espero que salga publicado ojalá este año. Vamos a ver. Pero bueno, por el tipo de audiencia me meto ya en lo que es en algorítmica, contarles eso, todo eso cómo pasa. Y entonces comencemos pues describiendo el problema. Este sería en dibujitos el problema, el que ya sería el problema bioinformático, ¿cierto? Entonces, inclusive con tecnologías de hoy en día, este dibujo sigue siendo válido. Este dibujo digamos que está un poquito exagerado, es lo que muy a modo caricatura de lo que recibiría el biólogo que va a trabajar algo de este estilo, que es un montón de lecturas desordenadas, ¿cierto? Entonces imagínense este dibujo, pero multiplicado por 1.000.000, 2.000.000, varios millones, dependiendo pues de lo que se haya secuenciado. Claramente ningún humano hace nada con eso pues a mano. Entonces, el problema bioinformático se vuelve a agarrar todas estas lecturas, toda la información parcial, y convertirla pues en la secuencia de nucleótidos pues, es la que representa el genoma real que queremos ensamblar. Entonces, sí, esa sería como la explicación del problema en términos de entrada y salida. Aquí está un poquito exagerado, aquí está un poquito exagerado, pero pues históricamente esta fue la realidad. O sea, ahí hay un ejemplo qué sé yo, unas 15, 20 lecturas de 33 bases. Cuando recién arrancó Illumina, las lecturas efectivamente eran de 33 bases. Y hubo intentos, por ejemplo, un genoma que salió hace mucho, mucho, que fue el del oso panda. Fue un intento con lecturas más o menos de 30, de 70 bases, tratar de ensamblar un genoma que es de un tamaño comparable al del genoma humano. Entonces esto de hecho se intentó hacer en algún momento, más o menos 2007, 2008. Bien, entonces mis compañeros científicos de computación ya se estarán imaginando posibilidades que vienen de lo que aprendemos en las clases de algoritmos. Entonces se podrán imaginar que esto puede ser una instancia de supercadena como más corta. Si lo ven, en principio no parece muy diferente a eso. Efectivamente se podría tratar de solucionar de esa forma, y hay algo de papers teóricos de los años más o menos 90 que hablan de tratar de solucionar esto, de encontrar la mínima supercadena que explique las lecturas. Se puede tratar de resolver así. El problema es que los genomas de verdad pues no siguen ese criterio de parsimonia. Y realmente lo difícil de ensamblar un genoma, ya en términos prácticos, es que los genomas están llenos de repeticiones. Entre más grande es un genoma, lo más probable es que está lleno de elementos repetitivos.
Y al ser elementos repetitivos, pues el tratar de tomar este problema y tratar de solucionarlo como, por ejemplo, un problema de supercadena con más corta, pues no genera la solución esperada. Además de que de por sí supercadena con más corta sería NP completo, ¿no? Nada más de ese problemita. Entonces, bien, entonces, ¿qué configura eso? Pues un problema pues, interesante para resolver algorítmicamente. Les cuento cómo se resuelve. Cómo se resuelve, no. Como alternativas que se ha inventado la gente para resolverlo. Entonces, cuando estoy dictando esto, cuando a uno le dictan esto en clase de algoritmos en bioinformática, le cuentan esta historia que es como la historia rosa, eh, que lo que dice, pero que pues delinea la estrategia de secuencias, de la estrategia de ensamblaje, digamos, general, que es básicamente en 3 pasos, los que normalmente se le conoce como hacer grafos OLC. Entonces la primera de esas 3 letras es overlap, es decir, el primer paso es construir el grafo de sobrelapes. Aquí fíjense que ya vamos a empezar a hablar, cada vez nos acercamos más a tratar el problema como un problema de manejo de cadenas, con un par de detallitos. Eh, entonces, si yo tengo, si yo tengo las lecturas, bueno, y tal vez una cosa que debí contarles es una cosa que pasa cuando uno hace secuenciación, es que uno secuencia, como genera tantos datos, entonces, por ejemplo, si uno secuencia el genoma humano, digamos en su tamaño haploide de 3 gigas, uno no genera 3 gigas, uno genera 150 gigas. Trata de generar más o menos 50x el tamaño de la secuencia que quiere ensamblar. ¿Para qué es eso? Básicamente para que tengan muchos sobrelapes, para intentar para intentar generar redundancia y aprovechar esa redundancia para tratar de armar el genoma. Entonces, pues va a haber mucho sobrelape y pues el primer paso sería identificar todos los sobrelapes que uno pueda encontrar. Ojalá todos los que existan realmente. Entonces, la primera opción, digamos que la primera opción y lo que aparece en los papers clásicos es una adaptación de lo que sería string construction, si quieren, o sea, de convertir un texto directo a partir de textos. Y entonces la primera opción sería directamente hacer un grafo dirigido en el que el sufijo, el que yo busco, básicamente sobrelape sufijo prefijo, ¿cierto? Entonces, si yo tengo esta secuencia 1 que puedo ver, en este caso porque no hay problemas, que tiene un sufijo, en este caso el sufijo de tamaño 6, que coincide con un prefijo de tamaño 6 de la siguiente secuencia, entonces ese par de secuencias les pinto un eje y que corresponde con el sobrelape. Si hago eso, entonces fíjense que eso me introduce un grafo en el cual tengo vértice por lectura, tengo un eje de acuerdo con esa relación y pues eso me configura un grafo dirigido. Y ese sería, nuevamente en la historia más sencilla, el grafo de sobrelapes. El segundo paso, que uno a priori pensaría que es el más difícil, es el paso de armar lo que se llama el layout, que básicamente es construir caminos. Nuevamente, en la versión fácil le dicen a uno el camino, y pues eso sería cierto si tenemos, qué sé yo, una bacteria con un solo cromosoma. Ya cuando uno le mete cromosomas al asunto, pues realmente necesita varios caminos. Pero bueno, en su versión más sencilla necesita un camino que explique las lecturas y que, digamos, que sea el camino que está relacionado con la organización de las lecturas en el genoma de verdad, en el genoma que uno quiere ensamblar. Eh, que por supuesto no es conocido porque es la salida. Entonces, ¿qué tiene de bonito eso? Que fíjense que entonces en últimas estamos preguntando, en esa formulación estaríamos preguntando por un camino que explica todos los vértices, que pasa por todos los vértices una y solo una vez, y nuevamente eso nos devuelve a un problema NP completo, que sería el problema de encontrar un camino hamiltoniano, si es que existe. Y entonces, por eso nuevamente, como les cuento a priori, pues parecería el paso más difícil del proceso. Nuevamente, apenas aparecen los cromosomas, pues ya no necesitamos un camino, sino que necesitamos varios que expliquen en conjunto todas las lecturas. Finalmente, suponiendo que hay uno solo, bueno, para los caminos que logre generar, el último paso se llama consensus, que en el cual pues yo recuerdo que los vértices estaban relacionados con lecturas, las alineo de acuerdo con lo que me dice la información de sobrelapes, las pongo así pues como se muestra en la gráfica y pues para finalmente derivar la secuencia de consenso. Les recuerdo, interrúmpame si hay alguna duda. Sobre todo en este momento, interrúmpame si hay alguna duda, porque si no, o sea,
Este es como el proceso básico, esta es la construcción general del algoritmo. Si no se entiende algo aquí, el resto no les va a sonar a nada. Entonces, siéntanse libres. Bien. Entonces, bien, este es el esquema general. Empecemos a ver entonces las complicaciones, todo lo que pasa por el camino. La primera complicación es algo que uno le cuenta en la clase de biología, pero creo que se lo salta tranquilamente hasta que se da cuenta que es un problema de verdad, hasta que se estrella con la lectura y se da cuenta que es un problema de verdad, y es que el ADN tiene dirección. Entonces, si ustedes ven ese par de cadenas, pensando en el problema de armar un texto grande, pues dirán, ese par de cadenas no tienen nada que ver una con la otra, ¿cierto? Así a priori, ustedes les doy 30 segunditos si quieren para que las vean con calma, se van a dar cuenta que así a priori no parece haber absolutamente ningún sobrelap entre esas dos secuencias, ¿cierto? Y eso pues sería cierto si no fuera porque el ADN tiene dirección. Entonces si uno le pone dirección a las cadenas, hace entonces le pone pues que va de 5', que van de 5' a 3', y hace la operación, una operación básica en manejo de secuencias de ADN que se llama el reverso complemento, para básicamente encontrar la otra cadena que está relacionada, que es la cadena que quería en el sentido contrario, aparece el sobrelape. Entonces realmente lo que pasa es que el, esta cadena como tal no está relacionada con la cadena R1, pero su reverso complemento, es decir, la secuencia que uno derivaría si uno complementa todas las bases, iría de derecha a izquierda, o sea que tocaría reversarla para verla de izquierda a derecha. Ahí sí se ve claramente que había un sobrelap entre las dos cadenas. Entonces eso introduce, y ese sobrelap hay que verlo, porque a priori, a menos que uno hiciera un protocolo desde la obtención de los datos que se llama, que fuera algo así como strand specific, y que yo sepa solo se hace para datos de ARN, no se hace no se hace para ADN, o al menos no se lo escuchaba a nadie hacerlo para ADN. Uno no puede saber en cuál de los dos sentidos está cada una de las lecturas. Entonces, ese sobrelape es un sobrelape real, bueno, puede ser un sobrelape real, y no nos lo podemos perder porque puede ser que perdamos información. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, toca complicar el grafo, toca hacer, la primera reacción sería entonces hacer ¿qué? Un vértice, no solo un vértice por cada lectura, sino un vértice para la lectura y un vértice para su reverso complemento, como está en la gráfica. Ahí, como se dan cuenta, aparecen dos ejes correspondientes a los dos sobrelapes que existirían entonces, o sea, el sobrelape en un sentido y el sobrelape en el sentido contrario, y se torna realmente un poquito cansón porque entonces si uno descubre un camino para un lado, entonces le toca decir que ese ya le representa el camino para el otro lado, toca mantener algo así como sincronizados esos ejes, se enreda bastante la situación, pero pues creo, nuevamente hay papers en los que a esto lo llaman el assembly graph y pues introducen las propiedades que tiene que tener un assembly graph y bueno, nos van a dar cuenta ahorita más adelante les cuento una alternativa para solucionar este problema. El segundo problema, más claro todavía, las lecturas tienen errores. En secuenciación, ninguna de estas tecnologías de secuenciación produce lecturas perfectas. Entonces los errores hacen algo de males y sobre todo los que están abajo, que son los más comunes en PacBio y en Nanopore, producen bastantes males. Porque sí, entonces hay errores de sustitución. Bueno, aquí ya pues si estaban pensando en hacer esto con pattern matching y bueno, pues con técnicas eficientes de pattern matching para encontrar los sobrelapes, esto pues complica las cosas por ese lado. Si es error de sustitución, hasta uno podría decir, bueno, me aguanto una sustitución, dos sustituciones y como hacerle una vueltica al algoritmo de hacer eso, pero también pueden pasar cosas de este estilo. Entonces, cosas que eran solamente dos Cs en la secuencia de verdad, pero al secuenciador le dio por ponerle cuatro Cs. Y todavía eso es un sobrelape que yo quiero identificar, ¿no? Entonces, sobre todo los errores de Indel, nuevamente les cuento, son comunes en las últimas tecnologías y generan bastante complicación. Y finalmente, a pesar de que el problema de armar el grafo no es de los tres que les he contado, no es NP completo, pareciera el más fácil, de hecho es la parte en la que más se ha invertido esfuerzo para hacer algorítmica porque armar, digamos que el algoritmo, llamémoslo naif, el algoritmo que uno primero se le ocurriría para armar el grafo, si uno recorre todos los pares de secuencias y
Bueno, y por ejemplo, con un algoritmo estilo pattern matching, tendría complejidad orden n por n cuadrado, que si n está en los millones, como en el caso de secuenciación para humanos, es un tiempo bastante grande. Y pues ahorita competitivamente es un tiempo que ya es terriblemente grande. Entonces hay que hacer algo para mejorar ese tiempo. Si además le meten el tema de los errores, y por ejemplo se tratara de hacer programación dinámica para identificar los overlaps con resistencia a errores, se subiría m cuadrado por n cuadrado. Entonces entonces digamos que es un tiempo grandísimo y en la práctica pues es un tiempo que ya uno no se puede dar el lujo de gastarse para este problema. Entonces, realmente buena parte de lo que se ha hecho de mejoras algorítmicas para este problema realmente va más hacia la construcción del grafo. Bueno, el título del anterior me ha quedado mal, pero pues me lleva hacia la herramienta que se utiliza para mejorar la eficiencia, que son los k-mers. Entonces les cuento en general qué son los k-mers. Los k-mers son subcadenas de que uno le puede sacar a cualquier secuencia. Realmente debería decir subcadenas de una cadena, ahora que lo pienso, porque subsecuencia puede significar algo diferente. Entonces serían realmente subcadenas de tamaño k de una cadena. La forma de sacarlo no tiene nada de misterioso, serían los substrings de cada lectura. Pero lo que tienen de especial, y por lo que se usan en diferentes aplicaciones, es que uno los puede pensar como unidades de información. Entonces, entonces uno puede decir, sí, entonces digamos que uno le saca los k-mers, por ejemplo, a un genoma y le saca los k-mers a otro genoma y esto sirve como para, de cierta forma, compararlos. De cierta forma, los k-mers los puede interpretar como unidad de información para hacer, si quieren, inteligencia artificial. Y pues para muchas cosas más. Entonces, ¿qué tiene de bueno? Pues la cantidad de k-mers es lineal en el tamaño de la secuencia, la cantidad de k-mers reales que hay por cada secuencia. Abajo pues hay un ejemplo sencillo para esta secuencia que es de tamaño 24 y si le quiero sacar los k-mers de tamaño 11, entonces pues esta tabla pues tendría todos los k-mers que puedo sacarle a esa secuencia. Y, bien, entonces les cuento ahí, y esto pues me lleva pues ya cómo funciona exactamente la construcción del grafo de sobrelápiz en Canoe. Yo les cuento, Canoe es en este momento la herramienta líder, pienso yo, para la herramienta que pues mejores ensamblajes está generando. Tal vez pensaría, inclusive pienso, tal vez seguramente la que tiene mayor cantidad de citas en su, pues que más gente ha utilizado para ensamblar genomas. En esta herramienta lo que hicieron fue hacer la partición en k-mers de cada lectura. Y a cada lectura lo que hacen es convertirla en lo que ellos llaman un sketch, que es este arreglo de numeritos que está aquí abajo. ¿Cómo lo calculan? Entonces, lo que hacen es h funciones de hashing. En el ejemplo hay 4 funciones de hashing diferentes y a cada k-mer le calculan su valor de hash. Eso es lo primero que pasa. Con eso llenan las filas de esta tabla. Y lo siguiente que hacen es hallar el mínimo por cada columna. Y ese número mínimo es el que va a ser el representante de cada columna. Entonces fíjense que para cada función de hash, toda la lectura la convierten en un solo numerito. Entonces toda la lectura queda representada según esta función de hash por este número 5, según esta otra función de hash por el número 1, según esta función de hash por el número 2 y así en adelante. ¿Cuál es la observación interesante acá? Si yo hago ese proceso con 2 lecturas, si las 2 lecturas tienen un sobrelape, muy seguramente los que salgan de mínimos van a coincidir bastante. No va a ser perfecto, pero va a ser bastante la coincidencia entre los numeritos que salgan de mínimos después de hacer cada esta operación. Y entonces, y lo mejor en el mismo orden, o sea, pues como cada uno viene, como las funciones de hashing están en los dos casos en el mismo orden, entonces los números que coincidan van a coincidir en las mismas posiciones del sketch. ¿Qué me gano con eso? Entonces lo que hago es, si quiero comparar 2 lecturas, en lugar de tener que utilizar programación dinámica, comerme los errores, puedo comparar los sketches correspondientes y los puedo comparar con distancia de Hamming normal y corriente. O sea, puedo compararlos posición por posición y básicamente sacar las posiciones que son compartidas y pues entre más posiciones tenga compartidas con respecto al tamaño total de funciones, quiere decir que pues es más probable que tengan un sobrelape real. Y pues nada, en este paper, que es el de Berlín et al. 2015, está
de hecho, la calibración de cuántas funciones de hashing, digamos que el tiempo ahí está determinado por cuántas funciones de hashing necesito para poder hacer un buen trabajo. Y pues ellos llegan a un resultado, pues ya haciendo experimentos, que con genomas como el humano necesitarían alrededor de 3000 funciones de hashing, o sea, más o menos de 3000 columnas, para poder alcanzar, para poder encontrar efectivamente todos los sobrelapes que necesitan encontrar. Entonces, esta es esta solución. Bueno, ¿qué es lo que está solucionando esto? Básicamente, los dos problemas que les contaba, los dos últimos problemas, está solucionando el tema de que puede haber errores. Entonces, fíjense que esto hace que sea resistente a errores en el sentido de que como yo calculo k-mers, si hay algún k-mer erróneo, pues seguramente puede que afecte una que otra función, pero seguramente no afecta a demasiadas. Y entonces los numeritos, el grueso de los numeritos nuevamente serían siendo compartidos entre dos secuencias que compartan sobrelapes. Y además, pues me evita el tema de hacer programación dinámica para poder comparar las dos secuencias, para saber si tienen sobrelape real o no. Bien, en Canoe realmente, esto es de un paper anterior, de una herramienta que había antes. Para los que quieran todo el detalle sobre qué hace Canoe, este slide es un poquito pesado, pero lo traigo por un motivo que espero que a Olga le guste. Un problema que tiene esto es que si las funciones de hashing, si los k-mers, digamos, uno le da el mismo peso a todos los k-mers, puede ser que muchos k-mers vengan de regiones repetitivas, y las regiones repetitivas son la causa principal de que yo tenga falsos sobrelapes, de que yo tenga falsos positivos en los ejes del grafo. Entonces, en Canoe la mejora que hicieron fue tratar de ponerle peso a los k-mers de tal manera, y lo hicieron con una técnica que es basada en análisis de información, en análisis de textos, que es básicamente el concepto de TF y DF, el concepto de medir la importancia del k-mer, siendo TF cuántas veces aparece el k-mer en la lectura, o sea, qué tan importante es el k-mer para la lectura, que pues correspondería al documento, y DF, qué tanto aparece el k-mer en el corpus completo, que pues sería el conjunto completo de las lecturas, ¿cierto? Y pues nada, o sea, lo que explica este slide, lo que explica este slide es cómo se calcula TF y cómo se calcula IDF en este caso. Y sí, nuevamente, TF sería directamente cuántas veces aparece el k-mer en la lectura, y IDF sí se calcula con esta fórmula, en la cual pues se relaciona quién es el que más aparece en relación a cuánto aparece el k-mer en el conjunto completo de lecturas. Y pues tiene un par de parámetros que es la tail A, con el cual uno puede modular qué tanto quiere que interfiera ese peso. Y con eso se puede hacer, con eso lo que se busca es lograr que k-mers que vengan de regiones únicas tengan más importancia, tengan más probabilidad de volverse, tengan más probabilidad de generar este numerito único con respecto a los k-mers que vienen de regiones repetitivas. Bien, entonces, para los que estaban muy interesados en saber qué hacía Canoe por dentro, este es como el resumen de las dos primeras cosas, de las dos cosas más interesantes que hace. Bien, volviendo al problema general, pues nuevamente quería hacer el detalle de eso porque es la herramienta líder. Uy, me está acabando el tiempo. ¿Hasta qué hora es que tengo, Nicolás? Hasta las 12. Listo. Vale. Volviendo al problema general, pues yo puedo en general utilizar los k-mers para encontrar sobrelapes. El algoritmo más sencillo sería, hago los k-mers de todas las secuencias, guardo los k-mers de todas las secuencias, identifico los pares de secuencias que comparten una cantidad de k-mers, que eso si hago tablas de hashing bien hechas lo puedo hacer en tiempo lineal. Y pues si quiero realizar el evento pareado, aunque realmente para construir el grafo y armar el layout no es necesario, si uno utiliza algún proxy, pues puede no necesariamente hacer el evento pareado. El problema principal que tiene esta estrategia es que guardarlos, puede ser que yo sea bueno indexando los k-mers, pero pues en cualquier caso me voy a gastar una cantidad de memoria gigante. Entonces en el genoma humano, si secuencié 150 gigas, voy a tener 150, tal vez tenga menos, digamos que tenga, qué sé yo, 50 gigas de k-mers, 50 por 10 a la 9, entonces guardar las posiciones de cada uno es algo que puede ser la memoria puede estar entera tranquilamente a hacer este primer paso del proceso. Entonces una alternativa que es la que tiene el software de WTDBG, es otro software que ha aparecido últimamente para este problema, es el concepto de minimizer, que es una forma de guardar una forma de seleccionar k-mers guardando solamente algunos de ellos.
hay digamos que antes de esto, una estrategia que uno pensaría es guardar, por ejemplo, cada 5 kmers o cada 10 kmers o los que no se sobrelapen, pero el problema es que como hay con errores de indel, lo que va a pasar con dos lecturas que sí tengan sobrelapes, que se van a desincronizar los kmers que guardo y entonces pues va a ser una muy mala estrategia. Entonces esta estrategia de los minimizers es una alternativa con la cual solo guardo un subconjunto de los kmers, pero que no depende de si yo tengo errores de indel en la lectura. O sea, es más resistente si tengo errores de indel en la lectura. ¿Y qué se hace? Básicamente se tiene un tamaño de ventana, que es el tamaño, en el caso de este ejemplo sería una ventana de 5 bases, tamaño de kmer de 15, y entonces partiendo de esta posición y se calculan todos los kmer de ahí para adelante que caigan dentro de la ventana, se les calcula su función de hash, en este caso una sola, y solamente se selecciona el que tenga el mínimo valor de hash dentro de la ventana, y solamente se guarda ese. Y así, y luego me corro y vuelvo y hago lo mismo, paso a la siguiente posición, hago lo mismo, paso a la siguiente posición, hago lo mismo y así en adelante. Entonces, esto básicamente es como les cuento, es una estrategia de subsampling para solamente guardar algunos, pero que no guarda los que me hacen con un periodo específico, lo cual hace que si hay algún error de indel no haya tanto problema. Y pues esto es lo que hace la herramienta WTDBG. Entonces lo que hace es guardar todos los que ver con sus posiciones, la lectura que aparece, en posición que aparecen, pero solamente para los minimizer. Les cuento eso porque fue lo que terminamos haciendo nosotros. Entonces en 2 minutos les cuento, nosotros, pues yo, mi grupo, el que era mi grupo de CIAT, que pues evolucionó hacia el grupo que tengo aquí en los Andes, el producto principal de nosotros es esta herramienta, se llama NGCEP. Lo han visto ya ustedes en varias sustentaciones de proyectos de grado, de gente que hace cosas para NGCEP, ¿cierto? Es un producto, pues ya tenemos 6 años en producción, disponible en software, pues producto de software libre, ya con bastante contribución, lo cual me parece, pues me enorgullece pues ya con bastante contribución de estudiantes de pregrado, de la maestría de MISIS, de la maestría de biología computacional. Entonces ya digamos que, y digamos que son las personas que realmente hacen la evolución del software. Históricamente el software pues tiene un módulo muy maduro para hacer el tema de lo que se llama detección de variantes, en una alternativa de análisis de lecturas guiada por referencia. Últimamente le metimos, de hecho, las 2 primeras cajitas, le metimos alineamiento de lecturas y, bueno, el ordenamiento sí viene por entre Picard, pero le metimos alineamiento de lectura, le metimos la primera cajita también. Pero pues la idea es que una de las teniendo en cuenta todo lo que les conté al comienzo, de lo importante que es ensamblar genomas y todo, pues también queríamos tener ensamblador de genomas dentro de la solución completa. Es decir, pues ya hemos hecho bastante trabajo por el lado de mapeo. La idea era también hacer una buena parte del trabajo por el lado de ensamblaje de nodo y genómica comparativa. Eso no se los cuento porque pues ya los han visto en un par de charlas, pero también pues hemos avanzado por ese lado. Básicamente para completar este dibujito. Y, entonces, en el caso de nosotros, como les contaba, para resolver el problema 1 el ADN tiene dirección, utilizamos una estrategia un poquito diferente. Esto creo que lo implementan en varios lados, pero realmente, pero no lo he visto escrito en ningún paper, es curioso. Hasta podríamos argumentar que es algo novedoso que hicimos. Yo creo que realmente no es tan novedoso, pero podríamos argumentarlo porque no lo he visto escrito en ningún lado. En lugar de hacer secuencia y reverso complemento, lo que hicimos fue hacer un vértice para el comienzo de la secuencia, muy entre comillas, y otro vértice para el final de la secuencia. Entonces, si tengo las 2 secuencias, eso me convierte en estos 4 vértices. La ventaja que tiene eso es que los 2 sobrelapes que ven acá, el de R1 con el reverso complemento de R2 y R2 con el reverso complemento de R1, se representan por un solo eje, que sería el eje que va del final de la secuencia 1 al final de la secuencia 2. Y el detalle es que se vuelve un grafo no dirigido. Entonces, en lugar de ser un grafo dirigido, pues eso hace que se convierta en un grafo no dirigido porque realmente no hay ninguna información que me diga si la dirección positiva es la que va así, es la que va en esta dirección o la que va en la dirección contraria. Entonces, la decisión fue finalmente hacer un grafo no dirigido. La ventaja, pues, es un grafo más sencillo de entender y creo yo de navegar. Y segundo, la otra innovación que hicimos fue hicimos minimizers, por eso les conté cómo funcionaba WTDBG. Hicimos minimizers, pero estamos utilizando una estrategia de hashing en la que tratamos de capturar directamente lo que se quiere. Entonces aquí está lo que se conoce como una distribución de k-mers.
Entonces hoy día si uno agarrara a todos los gamers, contara cuántas veces aparece e hiciera un histograma con ellos, eso es lo que se conoce como distribución de gamers, y uno lo que quiere es que para escoger los gamers que van a ser minimizers, que ojalá la mayoría de gamers vengan de este segmento de la gráfica, porque ese es el segmento que corresponde a los gamers reales y que además vienen de regiones de copia única del genoma. Entonces hicimos todo el trabajo, de hecho lo que hicimos fue explícitamente calcular esta distribución, que eso sí se puede calcular con gamers de 15, puede ser simplemente un arreglo de 2 gigas y ya, o sea, no de 2 gigas fijas, sin importar cuánto sea el tamaño de las lecturas iniciales. Y, y en este caso los gamers pequeños, y pues lo que hacemos es aprovechando que ya sabemos cuál es el conteo de cada uno, tratamos de asignar valores en la tabla, valores de hashing, de tal manera que los gamers de por acá sean los más chiquitos y que vaya creciendo a medida que me voy alejando de este pico de la distribución. Luego vendrían los gamers intermedios para que tengan cierta chance. Es importante que los gamers repetitivos tengan cierta chance de aparecer, que sea menor, pero que exista cierta chance. Y finalmente, pues tratar de dejar por fuera lo más posible los gamers erróneos. Y bien, ahí pues establecemos, entonces ya dependiendo de la cantidad de gamers que salgan y dependiendo de la longitud que esté representada por esos gamers, establecemos un filtro mínimo para no estar comparando demasiados pares, porque sobre todo con minimizers puede pasar que en todas las secuencias compartan al menos un gamer. Entonces si comparamos absolutamente todo, terminamos haciendo un algoritmo cuadrático. Entonces para evitar eso pues se pone un filtro que permita eliminar la mayoría de los hits falsos. Y la última innovación fue tratar de encontrar una métrica que nos permita diferenciar mejor los sobrelapes reales de los falsos, los que vienen de regiones repetitivas. Para eso lo que hicimos fue inventarnos esta métrica que se llama Weighted Coverage of Shared Gamers, que básicamente lo que hace es toma los gamers entre las dos secuencias, mira a ver cuántas, cuántas bases efectivas de las dos secuencias están cubiertas por esos gamers, sin tener que hacer, básicamente simula el alineamiento pareado, pero sin hacer efectivamente el alineamiento. Y la parte weighted es porque los gamers que vienen de copia única tienen un peso más grande, los que tienen los gamers que están en esta parte de la distribución van a tener un peso más grande que los que están en esta parte de la distribución. La gráfica de abajo lo que muestra es una simulación que hicimos en la cual si yo tomo los sobrelapes, como es simulación yo puedo saber cuáles son los ejes que son verdaderos y cuáles son los falsos. Entonces fíjense que en los ejes verdaderos y falsos hay una cierta pues hay o sea, los ejes falsos, algunos tienen sobrelapes suficientemente grandes para confundirse, para entrar en la zona de la distribución que son los ejes que corresponden a los ejes verdaderos, mientras que con la métrica de Weight Coverage Shared Gamers se obtiene una mucho mejor separación entre ejes verdaderos y ejes falsos. Entonces, por eso, pues estamos tratando de utilizar esta métrica en conjunto con el tamaño del sobrelape para saber cuál es, para mejorar un poco para filtrar los ejes, pero sobre todo para escoger los ejes que harían parte del layout. Y listo, pues básicamente eso es lo que les tengo, o sea, eso es lo que hicimos para NGC, para tratar básicamente de hacer un ensamblador mejor que lo que hay, que alguno de los atributos de calidad de software sea mejor que lo que hay en este momento. Vamos andando, no, la competencia les cuento es durísima, todavía no somos la herramienta perfecta, maravillosa, todavía no se las puedo recomendar que la usen ya, pero ahí vamos. Yo creo que no vamos, yo creo que bastante bien. Esta es como la foto actual. Bueno, hemos hecho simulaciones de todos los estilos, hicimos simulaciones con bacterias, por ejemplo, pues ya hablamos genomas de bacterias con tasas de error hasta 3% sin ningún problema. Levadura, genomas pequeños, poco complejos, con el de levadura también lo podemos ensamblar sin ningún problema. Este es un ejemplo con datos reales de una variedad de arroz, en la cual podemos ver que, pues sí, Caton y Fly efectivamente están en este momento haciendo un mejor trabajo, pero pues nosotros no estamos tan lejos, ahí vamos. En este par de métricas que son las de completitud, vamos en 200 contigs, mientras que van 57, 74, aquí pues más poquito es mejor. Pero, por ejemplo, comparados con la herramienta de la cual sacamos comparado con la otra herramienta que implementa Minimizers, que es WTDBG, pues estamos ya mucho mejor. Tanto en número de contigs como en N50 de los contigs, como en la métrica como de tamaño promedio de ensamblaje. Esto no lo puedo decir con total firmeza como quisiera, pero creo que cometemos menos errores que los demás. O sea, en este caso sí hablo comparado con Canifly.
puede ser que estemos cometiendo unos errores de misassemblies, que son unos errores particularmente complicados de encontrar, y en lo que sí estamos mejor que Canubifly, pues es que efectivamente sí hicimos un algoritmo más eficiente para poder resolver el problema. No tan eficiente como lo que implementa WTBG, pero sí más eficiente que las dos herramientas que en este momento tendrían mejor accuracy. Bien, esa es como la foto que hay en este momento. Estamos ensamblando todo lo que hemos podido ver de Hi-Fi. Estamos ensamblando humanos, ensamblando maíz. Bueno, hay varios datasets de Hi-Fi que ya están disponibles, entonces eso es lo que en este momento estamos haciendo experimentos con varios modelos, con varios genomas de varias complejidades, pues para poder poner a punto el software. Y listo, pues, eso es lo que les tenía como conclusiones, pues nuevamente yo creo que vale la pena trabajar en esto porque nuevamente viene una cantidad de genomas gigante. Esto nos ayuda a entender cómo es el proceso de ensamblaje y pues a producir una herramienta que puede ser interesante para muchos grupos. Estamos trabajando en ello, pero creo que vamos en buen camino para lograr terminar un algoritmo que nos permita construir grafos overlapping de manera eficiente, pues con buena calidad, ojalá mejor que la que ofrecen los demás. Y ya, entonces los agradecimientos, pues claramente esto no es solamente mi trabajo, esto es un trabajo de un montón de gente. Muchos estudiantes de la universidad, muchos estudiantes de pregrado, maestría de la universidad. Y pues sobre todo para el trabajo de Frijol Lima, pues ahí está toda la lista de mis colaboradores en la Nacional, UC Davis, en CIAT y en CICI. Y listo, no me hicieron preguntas, estuve aburrido. Yo tengo una pregunta. Ujú. Pues esto es un problema que está acotado por todas partes por problemas NP. O sea, es como Sí. por donde uno lo mire siempre va a llegar a NP. Pero me pregunto si hay resultados de imposibilidad sobre, sobre hasta dónde se puede llegar, como cotas que digan esto es lo mejor que se puede hacer en estos problemas o todavía es totalmente abierto y nadie sabe. O sea, con dificultad de aproximación, que sea por ejemplo Sí, APX, saber si es un APX hard o no. Upa. El primer problema, uno lo puede ver como camino hamiltoniano o si tiene en cuenta pesos y les da la vuelta, puede verlo como agente viajero. En ese caso, pues sería tan difícil como ese agente viajero que me corcha porque no sé, no me acuerdo cuál es la dificultad de aproximación. Eso con respecto al de pues, encontrar el camino, suponiendo que hay uno solo. El otro problema que les conté que era, que era NP completo, ¿cuál fue? Me olvidó. Supercadena como más corta. Sí, misma historia. Fíjese que son dos problemas NP completos, pero son dos problemas NP completos conocidos. Entonces, pensaría yo que las cuotas que le apliquen a esos problemas les aplicarían a este por extensión. Es la respuesta que le podría dar. Lo que no me acuerdo, y pues, tal vez no sé, no me acuerdo, no sé, es exactamente cuáles serían las cuotas de aproximación de ese par de problemas. ok, listo. Vale, gracias. Bien. Listo, Nick Nelson me pregunta si al comienzo mencioné un aumento de los datos de 3 a más de 100 gigas. Sí, entonces, Nelson, el símil para entender el proceso de secuenciación es, haga de cuenta que usted tiene un documento que le saca 50 fotocopias y luego lo rompe en pedacitos. Entonces, lo de las fotocopias es importante porque es la redundancia. La redundancia es la única arma que uno tiene para poder armar el documento original. Eh, Y entonces, pues fíjese, entonces si usted cuenta, entonces la idea sería el conteo de letras. Entonces, si el documento tenía 1000 letras, realmente eso es lo que usted partió en pedacitos, fueron 50.000 letras. Para que después con los sobrelápiz pues pueda, pueda tratar de volver a armar el texto original. Silvia, te veo con el micrófono. No sé si quieres preguntar algo. Ay, no, qué pena. Dale, no te preocupes. ¿No más? ¿Alguien más? ¿Todo bien? No, parece que esas son todas las preguntas que tenemos por hoy.
Muchas Bien. gracias, Jorge. Muy chévere, No, no, con todo buenísimo. gusto. Sí, Complejo para entenderlo, pero es muy interesante. Pues es súper divertido, eso es lo que les puedo decir. sí. Yo creo que de los programas algorítmicos más chéveres que he trabajado. ¿Eso lo trabajas con la gente de biología acá en los Andes? Y ¿O sistemas desde sólidos? el desarrollo, casi todos los coautores, o sea, lo que va a hacer este paper, la parte de desarrollo de software, casi todos es gente de sistemas. Ahora, para la aplicación biológica, sí, como se da cuenta, pues trabajo con gente de la nacional y de varios de otros lados. Trabajo en Lima, ahorita estamos trabajando también con Paula, que creo que no sé si todavía esté, aquí conectada, de Agrosavia, que pues también tienen varios genomas para ensamblar, entonces estamos trabajando también en colaboración con Agrosavia. Y sí, entonces con los biólogos trabajo sobre todo, con los biólogos no trabajo tanto el desarrollo del algoritmo, sino las aplicaciones, o sea, pues colaborarles con que si tienen un genoma que quieren ensamblar, entonces pues se les colabora para que lo puedan ensamblar. Sí, esa es la idea. Solo hay que recuerden tanto, solo hay un biólogo que pues participó activamente en las pruebas. Ah, bueno, perdón, un biólogo, un biólogo que esté en el departamento de biología, porque pues Daniela, no, porque, o sea, que tengan formación de biólogos, hay varias personas ahí. Está Laura, está Daniela, está Juanita, sí. Pero pues que yo los cuento como de nosotros porque pues la maestría, la asesoría la hicieron conmigo, bueno, por varios, María Camila Hoyos, las dos María Camila, sí. Entonces, no, biólogos sí hay, varios trabajando conmigo. Chévere, buenísimo. No, con gusto. Espero que te haya gustado la parte de qué, Sí, de análisis de textos que alcancé a incluir. sí, no, esa parte, esa sí la entendí. Pero es que yo no sé por qué yo tenía la idea como en todo, ahora como en todo se usa Machine Learning, yo pensé que en alguna parte estaban haciendo algo con puro Machine Learning, pero me parece difícil pensarlo, pero no sé, Solo Machine Learning yo no creo que pueda resolverse nada. O sea, no, con a punta de clasificación no creo que se pueda hacer mucho. ¿no? Ok. Pero fíjate que sí se integra, ¿no? O sea, el TF-IDF pues es técnica de Machine Learning de análisis de textos, ¿no? Entonces, Pues sí, pero digamos no es un deep learning así complejísimo ni nada, o sea, no. digamos, ese tipo de tecnologías no sé. Yo creo que a mí una de las cosas que me encanta de este problema es que es uno de los poquitos que todavía tiene que ser algorítmico. Sí, chévere, sí, interesante. Eh, bueno, no sé si de los poquitos, mentira, ¿no? Lo de los poquitos también es discutible. Yo creo Sí, que si uno mira con calma hay muchos que todavía vale la pena hacer algoritmos. claro, Sí, muy chévere. gracias, Olga. Bueno, no sé si no tienen más dudas. Hay una pregunta de Nelson en el chat. Ok. Si los muchachos de pregrado quisieran colaborar, pueden hacerlo en un Así. espacio que no sea proyecto de grado. Sí, claro. No, yo lo que normalmente necesito son manos para trabajar. No todo el mundo trabaja en este problema. Tengo varios estudiantes. Ahí, pues no sé si Sebastián Lemos esté todavía por ahí. No sé si haya venido hoy. Y Valerie fue otra estudiante. Bueno, Germán, por ejemplo, él trabajó conmigo como desde despuesito de algo. O sea, estuvo trabajando un buen tiempo. Y Germán Andrade, y él se encargó, por ejemplo, de hacer todo la herramienta de mapeo. Eh, Juan Camilo también estuvo trabajando desde antes del proyecto de grado. María del Rosario me ayudó con la interfaz gráfica como trabajo chévere. O sea, no. Entonces, sí, digamos, varios estudiantes me han colaborado pues sin necesidad de que sea proyecto de grado. Y sí, ¿no? Para esto todo lo que más necesita es disposición, o sea, que quieran venir a programar un ratico. Sí, claro que sí, Nelson, con todo gusto. Que me escriba un correo y pues ahí vamos charlando. Vale, gracias Silvia.
Bueno, los dejo porque en este caso, pues, los dejo, nos vemos entonces, creo que en un mes. Nicolás, no sé si usted quiera cerrar ya con qué sigue. Gracias, María. Nicolás ya fue. Nicolás se fue. No, Ahí está, pero no sé. está en el holograma. El próximo mes, sí, ya les avisaremos. La idea que habíamos hablado con Nicolás era que presentábamos el trabajo nuestro, el grupo mío, o sea, lo que está haciendo Felipe Cueto en su maestría y lo que están haciendo Sara y Lady en pregrado. Y pues, si Rubén Ay, puede, me faltó una foto importante. si Rubén puede unirse, porque pues él está trabajando y no sé, que nos cuente también muy rápidamente su... ¡Ay, qué bonita! En caritas está toda la gente, sí. Sí, Qué pena, qué se me chévere. olvidó Yo la no foto más tengo, ¿sí? importante Yo no tengo eso. Va a tocar se me olvidó la conseguirla para foto la más próxima. importante de la presentación, sí. Qué Qué pena bien. con ustedes. No, el grupo mío chiquito, entonces está Rubén que terminó su doctorado, que ya había hecho su presentación, pero si nos puede acompañar en la próxima, hace como un resumen muy corto, pues para que entendamos de dónde partieron los demás, y sería sobre todo el trabajo de Felipe Cueto, que termina tesis ahorita, y el trabajo de Lady y de Sara, que Claro son que sí, de no, el pregrado. micrófono. Ah, no. Entonces también como un poquitico el recorrido de ese, yo tengo como 2 temas, entonces de ese tema sería a finales de octubre. Y aprovecho también, ya que tomé la palabra, para hacerle otra publicidad, pero se las vuelvo a hacer en octubre, es que ya en noviembre ya tenemos fijada la fecha, pero en octubre les digo ya más detalles, el lanzamiento del Centro Sinfonía de Inteligencia Artificial de la Universidad de los Andes. Entonces ya les avisaré exactamente cuándo y qué invitados va a haber, y pues es un evento en el que vamos a traer pues gente de la talla de Andrew Ng y otros de Deep Learning y más, entonces para que asistan pues a todas las charlas y eventos que haya asociados con el lanzamiento del centro. Y en diciembre vamos a tener una cosa que se llama el EII, que es el encuentro de experiencias de innovación e investigación en ingeniería, y ahí también pues ya les estaremos contando la fecha, creo que es como el 15 de diciembre, y pues también vamos a tener conferencistas más alrededor de temas de políticas del gobierno en doctorados, pero también siempre invitamos a algunos expertos, y en este año queremos invitar a alguien en tecnologías de información, dado pues obviamente el impacto que ha tenido nuestra área en esta coyuntura. Entonces también les estaré contando en octubre cuando ya tengamos más información. Bien. Bueno, entonces, como Nicolás creo que no Sí, le yo creo que funciona el despide tú, micrófono, Olga, por favor. les agradezco a todos por su asistencia y les estaremos comunicando entonces cuándo va a ser el próximo, pero en general lo estamos tratando de hacer el último miércoles de cada mes. Entonces ya después cuadramos la fecha. Bueno, Gracias a todos. que les vaya muy Gracias. bien. Chao, que estén Chao, bien. Hasta gracias, luego. Jorge. Vean. Chao. Muchísimas gracias. No, gracias a Chao. ustedes. Chao.